Hablemos un poco del signo Iwori Meiji. Es un signo aristocrático, que viene a enseñarnos cómo mostramos respeto por nosotros mismos. También viene a enseñarnos cómo pensar con lógica y racionalidad, entre las muchas de las cosas que este camino nos muestra. Aquí nace como Orunla, no pierde la esperanza en que la humanidad mejore. Nació el coral como símbolo de la aristocracia y los adornos ceremoniales. Iwori Meiji viene a enseñarnos a ser honorables en nuestras acciones, a mostrar respeto por nosotros mismos, a hacer lo correcto, independientemente de lo que hagan los demás. Iwori Meiji nos ayuda a tener una buena reputación, a cambiar nuestra imagen en caso de necesitar alguna mejoría. También en este camino nos ayuda a que esa buena imagen o reputación se extiendan, perdure a través de las siguientes generaciones. Iwori Meiji viene a recordarnos que nuestras acciones deben ser honestas, justas y dignas de respeto, que debemos de tratar de vivir con altos principios. Iwori Meiji viene a enseñarnos la lógica y la racionalidad de las cosas. Nace el dicho, atando cabos se hace una soga. Aquí hablan los genios, la búsqueda del conocimiento, ya sea del tiempo, la naturaleza, el universo, la cuántica, el ser, y el alma como ejemplos. Los conocimientos guiados por la lógica y la racionalidad. Iwori Meiji nos invita a desarrollar nuestro intelecto, a estar más atentos, a prestar atención a los detalles de nuestros asuntos, a expresar nuestras ideas de una forma concreta, clara y con bases que realmente existen en el mundo real. Iwori Meiji nos dice que es importante para nuestro bienestar la habilidad de dar prioridad a los pensamientos lógicos y a la planificación ante las emociones, para evitar actuar de una manera impulsiva e incoherente. Iwori Meiji nos revela que la furia existe y es una emoción universal tanto en los animales como en la humanidad. En los animales salvajes, vemos cómo ellos reaccionan por instinto, con furia, a lo desconocido, a lo que está fuera de su hábitat, a lo que compromete su seguridad. En la humanidad, tenemos la habilidad de controlar esta emoción, de vivir con ella sin que nos afecte nuestra salud mental y nuestro progreso. Por lo general, la furia o ira aparece cuando experimentamos situaciones negativas, adversas, de estrés o de rechazo, entre otras. Iwori Meiji nos indica que tengamos cuidado y control de la furia, pues aquel que no la controla, que la acoge como su primer medio para expresarse, solo está tratando de ocultar sus inseguridades, sus trastornos psicológicos y están tratando de ocultar una muy baja autoestima. En Iwori Meiji, habla que si no buscamos el control de esta emoción, habrán consecuencias de enfermedades mentales que impidan nuestro progreso como la depresión, trastorno explosivo intermitente, y la psicosis y sus muchas variantes. Iwori Meiji describe el proceso de la descomposición de la Tierra. Describe los estados de descomposición, el proceso común que recicla la materia, ya sea vegetal, mineral, animal y humana. Iwori Meiji es el ángel exterminador, que viene y nos recuerda que todo lo vivo muere y se descompone, para transformarnos en nutrientes, para continuar y ayudar el proceso de la vida a través de otras formas. Nace la reencarnación, como proceso de evolución del alma, como cambiamos de cuerpo, de forma, pero el alma es la misma. Habla el sistema sanguíneo, y sus células, que hace que nuestro cuerpo estén vivos, a través de la circulación del oxígeno, y los nutrientes. Las enfermedades infecciosas, los hongos, la leucemia en los niños, anemia, hemofilia, hemorragias, incompatibilidad de pH y pérdida del feto en mujeres embarazadas, están entre las enfermedades predominantes en Iwori Meiji. En Iwori Meiji nace la esperanza. En este camino, Orunla decide no bajar más a la tierra, gracias al irrespeto y la desobediencia de sus hijos. Orunla reparte las semillas de Kola entre sus hijos, para adivinar, pues ellas serán la representación de Orunla en la tierra. En Iwori Meiji nos indica que siempre estaremos acompañados por Orunla, así como Orunla nunca pierde la esperanza de que la humanidad haga un cambio positivo para conseguir sus objetivos.
Él siempre trabajará sin descanso, para que nosotros tengamos cada día un elevado nivel de conciencia. Así como Orunla, debemos mantener la esperanza en nosotros mismos, en nuestras cosas, en el prójimo. Orunla en este camino nos indica que vivamos la vida con alegría y optimismo, mientras Él nos ayuda a seguir adelante en los momentos de incertidumbre y de dolor. Gracias. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.